Bueno, vamos a hablar un poco de historia de la salud, de algunos momentos, porque si no sería muy largo, pero algunos momentos claves, me parece a mí, partiendo de un concepto que es fundamental, que los modelos de salud tienen que ver absolutamente con los modelos sociales imperantes, el concepto de individuo, ¿no? El concepto de persona, cómo fue variando a lo largo de la historia, comenzando por la época virreinal. La primera experiencia médica es el protomedicato, que es una institución tomada de España, una institución médica muy básica, muy primaria, que fue evolucionando dentro de la colonia, atendiendo a todos los rubros de la salud que se podían atender. Y también hay una cuestión interesante en lo que tiene que ver con la salud mental. Tanto en España como en América había un desarrollo interesante de cierta psiquiatría, donde el loco aparecía como un ser culpable, ¿no? Esto ya lo trabajó muy bien Foucault, pero la idea del loco como una persona culpable de su locura, como un ser peligroso, el tema del aislamiento. Y también ciertas cuestiones vergonzantes que tienen que ver con una sociedad muy dual, de una cultura absolutamente dual, de doble discurso. Para que tengan una idea, había en Buenos Aires un hospital de partos ocultos. Esto tenía que ver con las infidelidades, tenía que ver con los amos que tenían relaciones con sus esclavas, y esto transformaba a esta institución de partos ocultos en no tan ocultos, porque era visible, esta institución existía, pero hablaba de esta sociedad tan dual donde la salud estaba muy mal atendida, absolutamente mal atendida, ¿no? La primera mención de un sistema sanitario estatal serio va a aparecer en Mendoza, bajo la administración de José de San Martín, ese extraordinario gobernador que tuvimos en Cuyo, en las tres provincias, San Juan, San Luis y Mendoza, donde San Martín establece un sistema sanitario estatal realmente ejemplar para la época, prácticamente sin antecedentes, ¿no? Porque que el Estado se encargue de la salud de la manera que se encarga el modelo sanmartiniano es muy curioso. Primero estableciendo hospitales, luego, por ejemplo, convirtiendo en obligatoria la vacunación antivariólica, y necesitando brazos para esta cuestión, lo que hace es traer a sus médicos amigos, el doctor Paroicien, el doctor Zapata, a instruir a los sacerdotes, a los frailes, que decía San Martín, que estaban ociosamente en los conventos, y son ellos los que van a promover la extensión de la vacuna. Es interesante este concepto, ¿no? de un Estado ocupándose de la salud, que es rarísimo, absolutamente raro para la época. Esto prácticamente no existía, y va a durar lo que dura la administración de San Martín en Mendoza, porque cuando toman el poder en Buenos Aires los unitarios, le van a delegar la salud al sector privado a través de una institución que se llama la Sociedad de Beneficencia, creada por Rivadavia en 1823, donde estaban las mujeres de la sociedad. Es decir, las mujeres de los ricos de Buenos Aires se dedicaban a la beneficencia. El daño que hacían sus maridos era reparado muy parcialmente por estas damas. Eran maridos de maleficencia, mujeres de beneficencia, ¿no? Porque es importante decir que la pobreza no es un accidente, la pobreza es un fin deseado. Alguien desea que haya pobres y por lo tanto arma una sociedad que genera pobres. Porque si no, estamos hablando pavada, ¿no? Si pensamos que la pobreza es un accidente o un hecho natural, esto no tiene nada de natural, la pobreza no es natural, la pobreza se genera. Por lo tanto, estas damas compensaban muy mínimamente lo que sus maridos hacían en gran escala, la generación de pobreza. Sobre todo esto se va a acentuar cuando el modelo agroexportador se instala definitivamente en nuestro país, que es a partir de las décadas del 60 del siglo XIX. Y creo que hay una diferencia muy interesante con lo que pasa en Estados Unidos contemporáneamente, ¿no? Es un modelo hacia adentro o un modelo hacia afuera. El modelo hacia adentro, el modelo inclusivo, que tanto le interesa a Sarmiento y que tanto le interesa a Alberdi, positivamente, es decir, este modelo que ellos ven de un país que traza sus ferrocarriles pensando en el consumo interno, un trazado de ferrocarril en telaraña, con todas las zonas interconectadas, frente a un modelo que había comenzado con Mitre de tren en abanico, es decir, solamente sacar los productos de las zonas productivas para exportarlo a Londres. Esa diferencia hace que la clientela de los productores esté dentro del país o fuera del país. Si están fuera del país, no importa mucho la condición sanitaria, social, económica del habitante. De ahí que la principal preocupación de la clase terrateniente dueña del poder en Argentina
era la mayor tasa de ganancia posible, no cierto nivel de distribución de ingresos. Como mis productos no se venden localmente, no me importa cuánto gane la gente local. Cuanto menos gane, mejor. A diferencia de un modelo de mercado interno que sí le importa los niveles de vida de los habitantes, ¿no? Lamentablemente en Argentina primó este nivel de vida, cosa que uno puede apreciar en la ausencia absoluta de políticas sanitarias, de políticas sociales del Estado durante prácticamente todo el siglo XIX. Y esto va a traer consecuencias realmente muy graves, como por ejemplo la epidemia de cólera de 1869 y la más grave de todas, la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que mata 14.000 personas, 75% de los cuales son afroargentinos, comúnmente llamados negros. ¿Por qué? Porque estaban concentrados en una zona muy chica, que era la zona de Montserrat, San Telmo. Ahí se demuestra que el Estado no tiene ningún tipo de política. Es más, el presidente de la Nación, Sarmiento, huye de la ciudad, abandona la ciudad. Los vecinos conforman una especie de asociación para salvar lo que se puede salvar. No alcanzan los cementerios. Bueno, es un desborde sanitario tremendo de una epidemia que tiene que ver con un desastre argentino que es la Guerra del Paraguay. Esa epidemia proviene de la Guerra del Paraguay, ¿no? Esa guerra tremenda que Alberdi llamó la Guerra de la Triple Infamia, en vez de la Triple Alianza. Ahí queda bastante demostrado la ausencia de todo tipo de plan sanitario y de plan social. Es decir, la gente tenía que arreglársela como podía y va a generar esta epidemia un fenómeno habitacional. El abandono por parte de las grandes familias de las zonas céntricas de Buenos Aires va a generar la aparición de los conventillos que van a ser altamente funcionales a la hora de recibir la inmigración. Las grandes familias, llamadas así por su apellido, se mudan a la zona de Recoleta, zona norte, abandonan Barracas, abandonan San Telmo, donde estaban las grandes casonas, que son tabicadas, transformadas en viviendas múltiples, y ahí se mudan los inmigrantes que van llegando al país. Ahí lo que uno nota es la aparición de un modelo médico muy fuerte en el mundo, que es el higienismo, hijo del positivismo, ¿no? Esta concepción filosófica de que hay una raza superior, la raza blanca, que ha demostrado, dice el darwinismo social, que es la que ha sobrevivido a todo, ¿no? La más fuerte, la idea de la supervivencia del más apto, que se aplica a la política, se aplica a la medicina, se aplica a todos los rubros. Y el higienismo habla también de seres aptos para la vida y seres no aptos para la vida. Entre los sospechados están los inmigrantes, que son estudiados como especies animales prácticamente. La literatura médica de la época es sumamente interesante, en torno a las razas degeneradas, por ejemplo, ¿no? Se habla de razas degeneradas, gitanos, centroeuropeos, judíos. Esto está en nuestra literatura médica de la época. Esto exalta más el valor de nuestros pioneros de la medicina social. Es decir, la primera gente que pensó la medicina social, que tiene que ver con el grupo de las médicas, las primeras médicas que tuvimos en nuestro país, que la primera de todas fue la doctora Cecilia Grierson, que es muy interesante leer sus memorias cuando ella cuenta las dificultades que tuvo para estudiar, por ejemplo, cuando da su primer examen, que hace constar el profesor en el acta de examen que quede claro que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Porque era una mujer. Más todo lo que tiene que pasar con sus compañeros, sus compañeritos varones, todo el maltrato, el ninguneo, y por supuesto cuando se recibe de médica la no asignación a ninguna sala hospitalaria. También le va a pasar esto a otra pionera, la doctora Alicia Moró. Alicia Moró, que es de las primeras que habla de medicina social, es decir, que dice que el problema de la salud tiene que ver con el problema social. Como también lo va a decir otro gran pionero de la medicina en Argentina, que es su futuro marido, el doctor Juan B. Justo, que es realmente un tipo importantísimo en la medicina argentina, y empiezan a pensar la medicina socialmente. Por supuesto, sin arraigo todavía en lo que tiene que ver con un Estado bastante ausente en estas cuestiones, ¿no? Hay un beneficio en la lucha que se da entre el Estado y la Iglesia en torno a la década del 80. Ustedes saben que hubo una pelea muy fuerte que llegó a la ruptura con el Vaticano en 1886, cuando el Estado argentino, en las presidencias de Roca y Juárez Celman, disputa poder
La idea del 80 era un Estado concentrado con mucho poder, incluso a la Iglesia. Ahí aparece la Ley de Educación, la Ley 1420, de educación gratuita, obligatoria y laica, ¿sí? La Ley de Matrimonio Civil, la Ley de Registro Civil. Esto lleva a un debate con la Iglesia y el Estado se va apoderando de instituciones anteriormente vinculadas al sector privado, al sector eclesiástico. Así aparecen hospitales importantes en algunas capitales del país en manos del Estado, hijo de esta disputa entre el Estado y la Iglesia, de alguna manera, ¿no? Es interesante ver en qué contexto se da esto, ¿no? Así como se crean los colegios nacionales, se crean hospitales nacionales en este nivel de disputa. Hay que decir que la Facultad de Medicina es una facultad de altísimo nivel de prestigio, con profesores de la talla de Luis Agote, por ejemplo, ¿no? de tipos, como se dice en la medicina, eminencias que se enfrentaban cotidianamente con los problemas sociales, ¿no? Es decir, no alcanzaban los remedios porque los males endémicos tenían que ver con la pobreza en nuestro país. Pobreza que ha sido disfrazada históricamente con esto de la quinta potencia mundial. Y acá aparece ya un elemento muy interesante en torno a la medicina social que va despertando a los médicos militares el interés por lo social. Cuando aparece la ley Riccieri en 1901, el servicio militar obligatorio, aparece la revisación médica, que contradice absolutamente en sus estadísticas a la versión oficial de Granero del Mundo de país rico. Cuando llegan los primeros informes en 1902, son realmente muy alarmantes. Tenemos rechazos del 65% en el NOA y en el NEA. ¿Por qué? Por desnutrición, no dar la talla, no dar el PINET, que era una cantidad, como ustedes saben lo que es el PINET, no se lo voy a explicar, ¿no? Bueno, todo eso pasaba en torno a ese país absolutamente miserable, que tenía una riqueza concentrada, que sus números eran fantásticos, éramos la quinta potencia exportadora mundial, pero teníamos niveles de miseria del 60% en el interior y del 46% en la pampa húmeda. Esto lo daba la estadística médica. La estadística médica de rechazos de varones, que por otra parte en la sociedad machista es un dato muy interesante porque en las familias se trataba de que los varones estén mejor alimentados, porque eran los primeros que salían a trabajar. Imagínense mujeres y niños, ¿no? Datos que tendremos después. Ahí se produce en esa época el informe Vialet-Macé, es un médico catalán, ingeniero, un tipo múltiple, un tipo fenomenal, contratado curiosamente por el gobierno de Roca en 1904, a través de Joaquín B. González, para un informe de las clases obreras argentinas para hacer luego una ley del trabajo. En ese informe, que es un informe que se los recomiendo altamente, son 2 tomos de recorrido de la realidad social argentina, la visión es tremenda, ¿no? De los niveles de endemia, pandemias, el tema del mal de Chagas, bueno, todo lo que sufría nuestra gente en el país, de lo cual el gobierno no termina de tomar nota, ¿no? Es decir, esto se informa, pero la ley del trabajo nunca se sanciona, y esto va quedando en manos de la sociedad civil, asociación de socorros mutuos, creaciones de salas de salud por parte de estos sectores de la comunidad, la aparición de médicos a los que les preocupa lo social, por ejemplo, el doctor Massa, que es un gran médico que se va a ocupar del tema del mal de Chagas, ¿no? Él va a decir, por ejemplo, si desea investigar esta enfermedad, el mal de Chagas, tendrá todos los gobiernos en contra. A veces pienso que más vale ocuparse de crustáceos y batracios que no despierten la alarma de nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque el mal de Chagas denunciaba el problema habitacional de nuestro país, los ranchos. ¿Cuál era la causa de la vinchuca? El rancho, ¿no? Nadie se quería ocupar de esto, y menos en la década infame, que es el momento donde actúa el doctor Chagas. Hay un momento interesante del sanitarismo, que es la época del radicalismo en el poder, en la época de Irigoyen, donde hay un crecimiento de la presencia, se duplica, por ejemplo, la cantidad de hospitales, la presencia estatal en el modelo sanitario, pero eso va a caer rápidamente a partir del 30, cuando se produce el golpe de Estado y aparece entonces todo lo que es la década infame, ¿no? Este abandono absoluto por parte del Estado de las clases sociales argentinas, que se da en un contexto mundial bastante diferente, porque piensen ustedes que la crisis del 30, una crisis mundial del capitalismo, se va a resolver en los Estados Unidos con un Estado que incluso va a ser llamado welfare state, o sea, el Estado benefactor, el Estado que se ocupa de la gente,
entendiendo que la única manera de salvar al capitalismo es que la gente recupere el trabajo y vuelva a consumir, en ese modelo tan vinculado a consumo, producción, consumo. En Argentina, la intervención del Estado, que es muy fuerte, se da solamente para salvar la renta de los sectores propietarios, no para ayudar a la gente que se muere de hambre. Literalmente, la década del 30 es una década miserable, como sabemos, por los tangos, por los registros de la época, Discépolo, Dante Lingera y tantos autores que nos cuentan cómo era ese mundo cambalache de los años 30. A todo esto tenemos ya situado a nuestro protagonista de la charla, que es el doctor Carrillo, un hombre que nació en 1906. Era bisnieto de un general español que fue derrotado en Salta por el general Belgrano, que se afinca finalmente en Santiago. En realidad lo confinan a Santiago para correrlo de la frontera y ahí se va a establecer la familia Carrillo y ahí van a ser entonces nuestro querido Ramón Carrillo. Viene a estudiar a Buenos Aires, se especializa en neurocirugía y en neurología. Por su capacidad se recibe con la medalla de oro, va a estudiar a Europa, ahí es donde él ve primero la cuestión social, la cuestión sanitaria, el sanitarismo que aparece de una manera muy interesante. Ahí aparecen algunos primeros escritos donde va a plantear algunas cosas que son realmente revolucionarias, ¿no? Esta idea de el enfermo hace, el enfermo hizo, ¿no? Culpando al enfermo de su enfermedad. La idea de que el enfermo tiene la culpa de su enfermedad, no la sociedad, particularmente las enfermedades sociales, ¿no? Las que tienen que ver, las que son provocadas por las injusticias, que va a ser un tema muy, muy importante para Carrillo. Bueno, es un hombre que tiene una trayectoria importantísima, que va a ser muy reconocido internacionalmente y muy interesado por la política, ¿no? Tiene un contacto con un personaje clave de la historia argentina, que es Homero Mansi, coterráneo, santiagueño, fundador de un grupo político clave y bisagra en la historia argentina que forja la Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina. Él va a participar muy activamente de este grupo de pensadores, que es una bisagra a nuestro pensamiento nacional, que de alguna manera es una especie de transición entre el radicalismo y el peronismo, dándole mucha importancia al pasado histórico, al antiimperialismo inglés. Estamos en una época donde la Argentina, 1935, acaba de firmar el pacto Roca-Runciman, un pacto que nos convertía en colonia prácticamente de Inglaterra. Forja denuncia la vergüenza de ese pacto. Y bueno, se van creando cuadros de la talla de Scalabrini Ortiz, de Jaureche, que van creciendo políticamente ahí. Y Carrillo es una persona muy interesada por la política, que va a conocer azarosamente en su cargo en el hospital militar al coronel Perón, y se va a acercar políticamente a Perón y ahí comenzará entonces a plantearle sus proyectos sanitarios hasta que se convierte efectivamente en el primer ministro de salud de la historia argentina. Era una secretaría, la salud tenía a cargo una secretaría. Y acá volvemos a un concepto que me parece muy importante, que es el modelo económico-social y la salud. Para un modelo como el peronista, la salud de la gente era fundamental. Independientemente de los conceptos cristianos o que me importe el otro, hay una cuestión práctica que tiene que ver que es un modelo basado en el pleno empleo, un modelo productivo donde el pleno empleo es fundamental. Por lo tanto, la población debe estar sana y apta para trabajar, de manera tal que la salud es un elemento central. Entonces, si ustedes ven el primer plan quinquenal, hay una articulación perfecta entre salud y producción, modelo sanitario y modelo productivo. Y acá aparece un personaje central en esta historia, que es Evita, Eva Perón, que vuelve de Europa con una cantidad de ideas y empieza a lanzar la fundación, un hecho francamente revolucionario, una institución que, en palabras de Evita, y fíjense qué inteligencia tenía esta mujer que siempre aparece disminuida en sus caudales intelectuales, una mujer prácticamente con muy poca instrucción, pero una enorme inteligencia, que era la siguiente. El modelo peronista, decía ella, va solucionando los problemas de la gente en la medida que estén integrados al sistema productivo. Es decir, aquel que tiene trabajo se salva, se incorpora rápidamente. De hecho, el peronismo puede demostrar estadísticamente la irrupción inmediata de 1,5 millones de personas al consumo. Inmediata. El peronismo incorporó 1,5 millones de personas al consumo. ¿Consumo de qué? Bueno, es interesante la pregunta.
Consumo de leche, consumo de carne, consumo de pan. La Argentina estaba formateada hasta los años 40 para que consuma la mitad de su población. El resto vivía en la miseria más absoluta. Esto está demostrado en que en los primeros años, hasta el 49, no alcanzan los productos nacionales. No alcanzan los productos. Es decir, estaban destinados a la exportación, hay que cambiar el modelo para que la gente también consuma internamente, ¿no? En este sentido, Evita dice, por lo tanto, hay que atacar a los núcleos duros de la pobreza, la niñez abandonada, la mujer abandonada, la vejez. Y en este sentido, entonces, hay una rápida interrelación con la política de Carrillo, la política sanitaria ofensiva, una política ofensiva. La verdad que la relación de ellos es una relación muy intensa, muy interesante, de entenderse muy rápidamente. Yo tuve la ocasión de hablar con muchos sanitaristas, con muchos médicos y gente de la fundación que los acompañaba en sus viajes al interior. Y hay una anécdota que me parece extraordinaria de Evita, que habla de su sabiduría, ¿no? Una señora rica, en una velada en el Colón, hablando con ella de Bueyes Perdidos, le dice, me llama la atención, dice, la buena vista que tienen los pobres, porque fíjense ustedes que nunca usan anteojos. Y entonces Evita le dice, no es que tengan buena vista, lo que no tienen son anteojos. Bueno, efectivamente, esta observación extraordinaria hace que empecemos a ver en las fotos argentinas de la década del 50 pobres con anteojos. Eran tan miopes como los ricos, por supuesto, pero nadie los había atendido jamás. Entonces aparece ahí un tema muy interesante, que es el tren sanitario. Ir a buscar al paciente a lugares de los que no se puede mover, donde está incomunicado, donde no tiene capacidad económica, ni siquiera cultural, para buscar un médico. Y esto es muy interesante, e insisto con esto, redundantemente, la idea de que la víctima no es la culpable. No, la víctima no es la culpable. O sea, esta idea de la clase media y la clase alta, que el pobre es indolente, que no se quiere curar, que no se quiere atender, que no se quiere educar, es la justificación absoluta de la desidia. En realidad, este modelo iba a buscar al paciente. El tren sanitario es un modelo extraordinario. Era un tren absolutamente equipado con todos los más modernos elementos radiológicos, quirúrgicos, odontológicos, y se atendieron miles y miles de personas en Santiago del Estero, en Jujuy, en el Chaco, en Corrientes, en todos lados, ¿no? Recordemos que teníamos una red ferroviaria modelo hasta la década del 90 en Argentina, 30.000 kilómetros de vías, así que el tren recorría todo el país buscando a estos pacientes a los que no se podía acceder. Otra genialidad de Carrillo y Evita, los torneos infantiles, Eva Perón, muy criticados por la oposición. Tenían un fin absolutamente médico-asistencial. Lo primero que se hacía con los chicos, que fueron 300.000 del torneo Evita, los chicos jugaban al fútbol, las chicas al vóley y otros deportes, era la ficha médica. La ficha médica, el calendario de vacunación, es decir, que esto llevaba a que los chicos fueran asistidos, fueran estudiados, fueran atendidos médicamente, es decir, era una forma de llegar con la salud a la población. La otra cosa genial de Carrillo es este concepto de la prevención, la medicina preventiva, cosa que justamente entendiendo que esto tiene que ver con un modelo productivo, hablaba del ahorro que le significa al Estado la prevención. Sabemos todos, ustedes más que yo seguramente, que lo que tiene que ver con la hotelería hospitalaria es carísimo. Por lo tanto, si prevenimos, nos vamos a ahorrar mucho dinero y le vamos a salvar la vida a mucha gente, decía Carrillo. Por lo tanto, que era un tipo muy práctico a la hora de hablar y de decir. Por lo tanto, los hospitales se empezaron a llenar de consultorios externos para atender a la gente, para prevenir la internación. Después hubo campañas muy importantes de profilaxis, se bajó muchísimo el tema de las venerias, se erradicó el paludismo, campañas intensivas de vacunación, campañas de concientización. Yo creo que ahí van juntos la Fundación y la política sanitaria de Carrillo, que actuaban conjuntamente. La diferencia era conceptual, de alguna manera, entre Carrillo y Evita, y esto lo dice Carrillo con mucho cariño. Él dice, la diferencia que teníamos con Evita, que para mí los hospitales eran del Estado y para Evita eran del pueblo, ¿no? Esta
esta idea conceptual que lo dice con todo el cariño que le profesaba a Evita en este sentido. El nivel sanitario de la Argentina estaba entre los más altos del mundo en esa época, ¿no? Se llegó a tener un nivel sanitario impresionante, nuestros hospitales eran de lujo. Y la palabra lujo no es mía, la dice Evita, cuando critican, la oposición critica que haya mármol, que haya lujo en los hospitales, ella dice sí que tiene que haber lujo absolutamente porque la gente se lo merece y además lo paga la gente, dice, ¿no? La mayor confirmación de la calidad hospitalaria tiene que ver con un hecho desgraciado, que es la enfermedad de Evita. Entonces, cuando viene el profesor Pack a operar a Evita, le preguntan si la quiere operar acá o en los Estados Unidos, y Pack dice que acá tienen la misma o mejor tecnología que en los Estados Unidos, en los hospitales públicos, por eso a Evita la operan en el hospital público. Así que estábamos hablando de una calidad de servicio y un nivel de eficiencia extraordinario con médicos como Finocchieto, por ejemplo, que fue un médico muy importante en aquel esquema sanitario del que estamos hablando, ¿no? La idea del cuidado de la salud materno-infantil, la provisión de alimentos en los comedores escolares, que es toda una novedad. Pensemos que se multiplicaron por miles las escuelas en el país y cada escuela con su comedor, atendiendo a un problema fundamental que es la mortalidad infantil, que se redujo exactamente a la mitad en ese periodo, ¿no? Todo esto, evidentemente, molestaba a mucha gente, ¿no? Piensen ustedes en las clínicas privadas, no tenían mucho para hacer, salvo, y esto lo cuenta una de las Sanchorena, cuando se le pregunta por aquel momento, dice que los hospitales eran muy buenos, inclusive que ellos iban a los hospitales, a los consultorios externos, pero que guardaban la clínica para no tener que compartir cama con la negrada. Ese era el tema. ¿De qué vivían las clínicas privadas? Bueno, básicamente de esto, ¿no? De que la gente que no quería ir al hospital público porque por ahí le tocaba una cama al lado de un cabecita negra, esto era. Pero si no, la calidad era mejor, incluso en el hospital público que en la clínica privada en ese momento. El doctor Carrillo va a desarrollar toda esta política impresionante, multiplicando las camas aproximadamente a un 60% de cómo las encontró, bajando los niveles de las endemias sin pandemias, solucionando los problemas de mortalidad infantil, como dijimos, y se va a retirar del gobierno en 1954 por diferencias con un personaje nefasto, que es el almirante Teseire, el que va a ser electo vicepresidente de Perón, una persona chupamedia, traidora, absolutamente, que el 17 de septiembre del 55 va a pedir una audiencia con Lonardi para denunciar a Perón, e incluso se lo filma en un documental, ¿no? Carrillo no soporta a este personaje y algunas cuestiones que otros amigos del peronismo ya denunciaban de cierta decadencia para el 54-55, mucha obsecuencia en torno a Perón, ya no estaba Evita, y se va silbando bajito Carrillo como se va Jaureche de la presidencia del Banco de la Provincia con sus críticas para no darle de comer a la oposición. Se va primero a los Estados Unidos y estando en Estados Unidos dando conferencias en Harvard, una persona reconocida a nivel mundial, se produce la llamada Revolución Libertadora. Él le manda una carta a Lonardi diciendo que está a disposición para que si quieren investigarlo, lo que sea, y ahí vienen entonces las comisiones investigadoras donde lo acusan de robo de combustible a Carrillo. Entonces, alarmada y sorprendida, la hermana se presenta y terminan declarándolo absolutamente inocente, pero a todo esto le habían incautado todos sus bienes y le habían expropiado sus 2 casas a Carrillo. Es muy interesante ver cómo se produce la revancha de la Libertadora, en qué toman revancha la Libertadora. En esto de no hay ni vencedores ni vencidos que dijo infelizmente Lonardi, porque recordemos que la frase no hay ni vencedores ni vencidos de Urquiza, después de Caseros, donde se producen inmediatamente de pronunciar esta frase 400 fusilados. Algo parecido, bastante menos gente, pero algo parecido va a ser Lonardi y Aramburu. La primera víctima del golpe del 55 es la Fundación Eva Perón. Se forma una comisión investigadora que afortunadamente tenemos todos los informes que son extraordinarios porque primero no encuentran ninguna irregularidad y sí hacen observaciones que son fantásticas. La primera observación que hace este grupo de damas católicas y otras señoras y señores es que
era excesivo el lujo de las instituciones y era excesivo el menú que se les servía a los chicos de la fundación porque se les daba carne 4 veces por semana. Y que eso no era principios republicanos, decían. Las señoras que comían carne 6 veces por semana, seguramente, o 7, ¿no? Que había un exceso de elementos deportivos, criticaban que había muchas pelotas, que había muchas raquetas, como ven, temas fundamentales, ¿no? Y decidían entonces que eso pasara al ámbito del Ministerio de Salud, todos esos institutos, y decían también suspender algunas obras que llamaban faraónicas, como por ejemplo la construcción del Hospital de Niños María Eva Duarte de Perón, que era el hospital de niños más grande de América y el segundo más grande del mundo. 3 cuerpos, tenía el material quirúrgico, la frazada, las sábanas compradas. Por decisión del almirante Rojas y de Aramuro se suspende la obra, se paraliza, las frazadas son quemadas, elementos quirúrgicos fundidos, porque tenían el símbolo de la fundación, se queman miles de juguetes también, todo lo que tenía que ver con la fundación. La ciudad infantil, que era una réplica de la de La Plata, en Buenos Aires, quedaba en el barrio de Núñez, es arrasada por los tanques, las piletas son cegadas con cemento para que no se puedan usar. Todo esto con el odio, ¿no? El verdadero resentimiento social que se tenía, paralizando este hospital, bajando los presupuestos sanitarios a la mitad, verdaderamente convirtiendo en un desastre la salud pública. Quiero decir con esto que evidentemente el modelo implantado en el 55, aquel modelo que lo primero que hace en febrero del 56 es incorporar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, ya no necesitaba de la población sana, ya estaba planteando volver al pasado. Lo dice muy claramente el contraalmirante Rial, cuando llega al despacho de Lonardi y se da cuenta que hay unos obreros del sindicato de barrenderos esperando para entrar, y les dice en tono de advertencia que quede claro que la Revolución Libertadora se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. Y creo que es una síntesis muy interesante, donde por supuesto la salud pública va a carecer absolutamente de importancia. Un detalle que hace la diferencia inmediatamente, es decir, estamos hablando de meses, meses, es la epidemia de polio, para la cual el gobierno de la Libertadora no tiene respuesta y acababa de destruir 11 pulmotores de la fundación porque tenían el logo de la fundación, ¿no? Es una diferencia brutal de meses nada más entre un modelo y otro modelo. Creo que el doctor Carrillo es una persona que debe ser homenajeada y más que nada, más que homenajeada, deben tomarse sus principios, ¿no? Deben retomarse sus principios en cuanto a entender para qué, para quiénes debe ser la salud y en qué sentido está aplicada la salud. Él hablaba, quiero para terminar con una frase de él que me encanta, era una persona que creía en la utopía, ¿no? Absolutamente, una persona con mucha idea de lo que tenía que ser un país. Y él decía, la utopía es pensar y anhelar algo que parece imposible, algo digno de la condición de los hombres, ponerse a trabajar marginalmente en la utopía, pero tomando las precauciones para que nunca se cumplan del todo. Esto sería una fuente de estímulos mentales. Toda utopía, si se realiza íntegramente, nos haría unos pobres desgraciados. Ser utopistas, pero sin la convicción de que todo se puede conseguir. Muchas gracias.